más metodológicas para que puedan ayudarse en desarrollar su tesis. Voy a hacerlo lo más sencillo que pueda, no quiero complicar el asunto, quiero hacerlo más fácil para que se pueda entender y para que lo puedan poner en práctica, ¿no? De alguna manera, cada uno va a tener que desarrollar una tesis en el sentido metodológico. Y bueno, las pautas que le voy a dar, espero que les puedan ayudar. Creo que todos están presentes, solamente veo a William, a Pablo y a León Besalel Das. Los demás están apagadas sus cámaras, quizás están ahí, pero están escuchando. Si están escuchando, den señales de vida, a ver quién está ahí, los que están Acá apagados su estamos, cámara. pastor, buenas noches. A Carlos, ¿no? Buenas noches, Julio pastor. Buenas César, noches, Henry, Fernando. Buenas noches, pastor. buenas noches, Buenas ¿cómo noches, está? pastor. Iván, David Melgarejo, están sin Buenas noches, cámara. pastor. Buenas noches, pastor. También Leila. Está Buenas bien, noches, pastor. Buenas noches. ya. En el camino serán y se irán conectando. Bueno, vamos a iniciar primero. Vamos a ver qué es una tesis. Vamos a definir un poco lo que es una tesis, ¿no? Para de alguna manera ubicarnos en lo que vamos a hacer, pues, ¿no? Definiendo bien qué es una tesis. Entonces vamos a procurar lograr ese objetivo, ¿no? Una tesis es un trabajo de investigación. O sea, usted se convierte en un investigador, ¿sí? Que quiere proponer la solución a una cierta dificultad, a un cierto problema que ha observado, ¿sí? Y a través del trabajo usted quiere plantear posibles soluciones, ¿sí? Entonces, eso es una tesis. Va a demandar de usted la investigación para proponer soluciones a un problema específico, ¿no? Entonces, para que usted pueda desarrollar una tesis, lo primero que debe tener en mente es qué tema quiere abordar, qué tema quisiera abordar, ¿no? En base a la observación que usted ha hecho de alguna problemática, ¿no?, que ha observado, que ha visto en sus actividades, en sus tareas, en su ministerio, en sus trabajos, y que quiere proponer una solución a eso que usted ha observado. Entonces, es lo primero que un investigador en la tesis tiene que plantearse, ¿no? ¿Cuál es mi tema de investigación, ¿no? Bueno, y el tema de investigación, como les digo, va a salir de la problemática que usted ha observado, ¿no? Si no ha observado nada, no ha hecho un levantamiento de información de algo, entonces muy difícil es que usted empiece a hacer una tesis, pues, porque no tiene que investigar, pues, ¿no? Si no ha observado nada para investigar, entonces, ¿qué cosa va a investigar? Pues no tiene sentido, ¿no?, hacer una tesis. Entonces, en este caso, en su caso particular, cada uno de ustedes están en el trabajo eclesial, ¿no? Cada uno trabaja desde una área teológica, de iglesia, ¿no?, de enseñanza bíblica, trabajan con personas, formando la espiritualidad en las personas, formando el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, su campo de acción, ¿no?, tiene que centrarse a eso, porque ese es su campo de estudio, ese es su campo de investigación, es su campo de observación, ¿no? Entonces, la tesis debe estar orientada hacia eso, ¿no? O sea, su tipo de tesis que ustedes van a hacer tiene que tener el elemento teológico, ¿no? Es una tesis teológica. Bueno, puede ser también desde una categoría pastoral, educativa, ¿no?, ministerial, etcétera, ¿no? Pero principalmente es una tesis con un elemento teológico bastante importante, ¿no?
Bien, entonces lo primero que usted debe definir es el tema que va a investigar, ¿no? Y ya hemos avanzado un poco en las clases que tuvimos creo el año pasado, si no me equivoco, tuvimos clase de esto, con algunos alumnos, no sé si con todos. Pero, por ejemplo, yo quisiera escucharles, ¿no? ¿Cuáles de sus intereses, ¿no? En hacer una tesis le está llamando más la atención, ¿no? Por ejemplo, quisiera escucharle a William o a León, a Leoncio, que los veo, o los que están presentes, ¿no? ¿Cuál es su deseo de hacer una tesis? ¿Cuál es el tema que quisieran investigar, ¿no? Para tomarlos como ejemplo y de ahí ir explicando algunas cosas, ¿no? Ya. A mí, por ejemplo, estoy en lo que es crecimiento en una zona rural, ¿no? Ya que, digamos que esta iglesia se ha mantenido casi con los mismos miembros eh, ya muchos años, ¿no? Ahorita estamos en el tema de crecimiento infantil, ¿no? O sea, han aumentado y han aumentado también algunas personas adultas desde la etapa pasada, pero quisiera expandirlo más, ¿no? ¿Cómo poder lograr ese crecimiento? Ya, entonces, Leoncio, El gancho con fan, exactamente. y ya, Leoncio ha observado algo, ¿no? Ha observado algo desde su campo laboral, ministerial, ¿no? Y ha observado un problema. El problema que ha observado Leoncio es que en la zona donde él está, el crecimiento de la iglesia no se da, no se desarrolla como debería desarrollarse, ¿no? De repente no se está creciendo como iglesia, ¿no? Y él quiere ver, ¿qué cosa quisieras ver, Leoncio? ¿Quieres ver por qué no crece o cómo hacer para que crezca? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Tú quieres hacer un análisis de por qué la iglesia en la zona donde estás no crece, o quieres hacer un análisis para ver de qué manera crecer. Eso, cómo poder crecer, porque Ya, quizá el entramparnos en el problema va a ser mucha pérdida de tiempo, ¿no? Mejor es tener una idea, un planteamiento, cómo poder alcanzar a más personas, ya. ¿no? Y Entonces, tú tienes una propuesta para el crecimiento, ¿no? No tanto es una tesis informativa donde vas a arrojar resultados diciendo que la iglesia no crece por esto, por esto, por esto, ¿no? Si no quieres proponer algo, ¿no? Entonces ya. Ese es el tema para Leoncio de investigación, por ejemplo, no es su tema de investigación. Ahora, su campo de investigación es iglesia, el campo donde él va a investigar es la iglesia, y la población que va a investigar son las personas, ¿no? De ese lugar, ¿no? Ahora, solo en una región, ¿no? En una zona específica, ¿no? Leoncio va a investigar de una zona específica, él no va a investigar de lo que pasa pues en otro lugar, solo va a investigar de su zona, ¿no? En la zona donde él está ahora laborando, ¿no? Trabajando. Bien, otra idea, otra propuesta, otra temática. ¿Alguien de los que están acá presentes? Pastor, en caso mío, Pablo, Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿No? buenas. Yo también casi algo similar, ¿no? De Leoncio. Muchas veces la iglesia no crece por limitaciones, ¿no? Que existen, Pastor, por el aprendizaje limitado de las personas, ¿no? Adultas. Ya, entonces tu tema de investigación, Pablo, sería, Alfabetizando a mayores, ya, caso mayormente más mujeres, de 30 a 60 años, Pastor. ya. O sea, Pablo está viendo que en la iglesia, en la zona donde él está, donde está trabajando, hay un problema para
enseñar a las personas a, o llevar a cabo la enseñanza bíblica, ¿no? La formación, el discipulado, el adoctrinamiento, ¿no? A las personas. ¿Cuál es el problema que Pablo ha visto? Que hay un sector de personas que tienen problemas de leer y escribir, ¿no? Son personas que no han sido instruidas en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enseñar, ¿no?, la Biblia, formar a los cristianos, discipularlos, si tienen esa limitación, ¿no?, académica? No saben leer y no saben escribir. En adultos, ¿no, Pablo? En adultos, más o menos él ha puesto la categoría o el rango de 30 a 60 años. Entonces él tiene un problema. Entonces el problema está ahí. Entonces él quiere hacer una investigación para ver cómo se hace para lograr el discipulado y la enseñanza en ese sector, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, ese es un trabajo bastante amplio, Pablo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que Pablo va a hacer es un trabajo amplio, que va a demandar bastante Investigación, pastor. trabajo. En realidad, Pablo, hay que ir definiendo algo más específico, ¿ya? Ya, Si pastor. no, no te va a alcanzar el tiempo para hacer eso, ¿no? Entonces, lo primero que se hace en la tesis, entonces, es definir el tema de investigación en base al problema que usted ha observado. Una vez que se define el tema de investigación, ¿ya? Lo segundo que tiene que hacer es ser específico en la investigación. Ya no solamente es ver el problema, observar el problema, plantear la investigación, sino ser específico en la investigación. Porque si no se es específico en la investigación, bueno, se cae en tener un mundo grande, ¿no?, para poder investigar y no va a aterrizar en algo concreto, ¿no? Entonces, luego que usted define su tema de investigación, tiene que definir su alcance, ¿no? Ser específico, ¿ya? No general, tiene que ser específico. Por ejemplo, en el caso de Pablo, ¿no? Cuando el caso de Pablo. El caso de Pablo es una situación bastante interesante, ¿no? Pero es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Y ahí está entrando el tema de que solamente no es atender la parte de la enseñanza bíblica, sino es cómo ayudarles a que superen esas limitaciones, ¿no?, académicas, ¿no? Cómo ayudarles a que ellos puedan, de alguna manera, lograr leer y lograr escribir, ¿no? Entonces, ahí hay que plantear toda una metodología de enseñanza también. Aparte de la metodología del discipulado y la enseñanza cristiana, tiene que ser otra metodología para enseñarles, pues, cómo leer y cómo escribir, ¿no? Entonces, ya son dos cosas, ¿no? O hago un análisis y hago un trabajo de investigación donde propongo una metodología para aprender a leer, ¿no? De repente aprender a leer usando la Biblia, ¿no?, o aprender a escribir usando la Biblia. Doña Betty, Y Carlito está mesa. Carlito, apaga tu audio. Hay dos Carlos García, ¿no? ¿O es el mismo? Carlos Enrique es el mismo, ¿no? Carlos García, Carlos García. Entonces hay que ser específico en el trabajo, ya cuando usted ponga su tema de investigación, ¿no? Entonces, Pablo, en el caso tuyo, tomando tu caso, ¿no?, podrías delimitar un poco mejor el tema, ¿no? Ya es muy amplio, ¿no? En tu caso tienes que delimitar un poco tu tema. Ahora, una vez que se ha delimitado el tema de investigación, se ha mostrado específicamente qué es lo que se va a trabajar, qué se va a investigar. Ahora se procede a poner el título, ¿no? El título de tu investigación, ¿no? Entonces, el título siempre va a salir del tema, ¿no?, del tema de investigación. Voy a hacer acá una proyección, ¿ya? Voy a compartir la pantalla acá para ver unos ejemplos, ¿ya?, de cómo hacer esto.
Estoy abriendo un archivo. Acá está. Ya voy a compartir y usted me dice si se ve, ¿ya? A ver, ¿se ve? No, pastor. Ahí sí. Ya. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí, pastor. Ya, perfecto. Vamos a colocarlo aquí, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? Este es un trabajo que realicé eh, ya hace algunos años atrás um, sobre el asunto, por ejemplo, de lo que estaba hablando Leoncio, ¿no? Sobre el crecimiento. Entonces, mi preocupación en ese momento era el crecimiento también, ¿no? Pero en el caso mío era el crecimiento de la iglesia en su conjunto, ¿no? No solamente de un área, sino en su conjunto. El crecimiento de la iglesia presbiteriana de Jesucristo en el Perú, ¿no? Y mi interrogante era, pues, ¿cuáles son los factores, ¿no? Que impiden el crecimiento, ¿no? Entonces, no quería proponer, sino quería dar información de lo que yo en el estudio podía haber encontrado, ¿no? Entonces, mi interés era saber, al investigar, saber qué es lo que impide, ¿no? ¿Qué factores nos impide crecer, ¿no? Ese era mi trabajo de investigación, ¿no? Ese era mi título de tesis, ¿no? Entonces, mi tema de investigación era el crecimiento de la iglesia, ¿no? Ahora, fíjese, voy a poner el ejemplo acá, ¿ya? Voy a usar el título que yo tengo, ¿no? Mi tema de investigación aquí era el crecimiento, voy a poner acá, ¿ya? Para que usted lo vea. Y en base a esto nos vamos a ir guiando, ¿eh? El crecimiento de la iglesia presbiteriana de Jesucristo en el Perú, ¿no? Ya. Este era mi tema que me llevó a hacer la tesis, ¿no? Ya. Ahí está, ¿no? Entonces, este es mi tema de estudio, el crecimiento de la IPXOP, ¿no? Pero como el tema es amplio, ¿no? Si hablamos de crecimiento, el crecimiento, bueno, abarca muchas cosas. Yo me centré, ¿no? En buscar los factores, o sea, del tema del crecimiento del IPXOP, yo me enfoqué en buscar cuáles son los factores que impiden, ¿no? El crecimiento, ¿no? Entonces, de lo general, estoy haciendo más específico en el título, ¿no? Yo quiero solamente dedicarme a tratar los asuntos que me impiden, ¿no? Ahora, dentro del tema, si ustedes se dan cuenta, yo he considerado lo que se conoce como una variable de investigación, una variable de estudio, ¿no? Cuando una tesis, escúchenme esta parte, ¿no? Cuando una tesis tiene una variable de estudio, cuando usted va a hacer Pastor, su no se tesis, escucha, hay interferencia, no se escucha. a ver, ¿quién está haciendo bulla? Creo que es Carlos, ya, no, Carlos está,
Ya. Ahora, ¿se escucha mejor? Sí. Ahora sí, pastor. Ya. Entonces, mi tema de investigación tenía una variable de estudio, ¿no? Acá vamos a ver el tema de las variables, ¿no? En el caso mío, yo estaba usando una variable de investigación. ¿Cuál es la variable de investigación? Crecimiento, ¿no? O sea, yo quiero abordar el tema del crecimiento, ¿no? Esa es mi variable de investigación, ¿no? Entonces, cuando un estudio, una tesis, eh, toma en consideración una variable de estudio, esa tesis se va a ir desarrollando de manera comparativa, ¿no? Un trabajo comparativo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo quiero trabajar el tema del crecimiento de la IP Cristo P, yo tengo que comparar, ¿no?, el trabajo de la IP Cristo P con otros trabajos, ¿no? Claro, ¿por qué sé que no estoy creciendo? Porque comparo que otras congregaciones están creciendo, ¿no? Entonces hay una referencia que me lleva a poder comparar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo le pregunto a Leoncio, que está preocupado en este tema también del crecimiento, ¿no? Leoncio, ¿tú qué considerarías, pues, que una iglesia, cómo considerarías que una iglesia está creciendo? Eh, Hay dos formas, pues, ¿no? El primer crecimiento es el interior, que a la vez ayuda a que los miembros fortalecidos también inviten, ¿no? Para mí la primera forma de crecimiento es la parte interna de la iglesia. ¿Para qué? Para que una vez teniendo miembros preparados, puedan recibir a los nuevos y no se vayan, pues. Ya, entonces tú quieres evaluar no tanto números, o sea, tú no estás preocupado en ver personas, ¿no? O sea, si en la iglesia hay 10, tú ves, comparas con otras congregaciones y dices, bueno, en otras congregaciones hay 100 y acá hay 10, entonces no está creciendo como las otras congregaciones, ¿no? Entonces algo está pasando. Entonces tú quieres saber qué hacer para que haya más personas, o estás hablando de un Claro. crecimiento interior, de No, un o sea, crecimiento me, personal. no, me inquieta el tema del crecimiento en números para poder alcanzar más familias, Ya, ya que entonces, estoy dedicado acá al 100%, pero lo que trato también, pastor, disculpe, es ahorita estoy preparando la parte interna de la iglesia, como le digo a ellos, porque cuando vengan los nuevos, ustedes puedan recibirlos e instruirlos también a ellos. ya, entonces, Pero sí, sí, le escucho, le escucho. sí, el punto aquí, Leoncio, es que tú tienes que definir para tu trabajo de investigación una de las dos variables, pues, ¿no? Porque si tú quieres definir primero una y luego otra, entonces ya vas a hacer un trabajo con dos categorías, con dos variables. Ya no solamente el crecimiento numérico o de personas, sino el crecimiento como cristiano. Entonces son Entonces dos. me voy al crecimiento numérico en todo caso. Ya, entonces si tú vas a hacer el trabajo de números, entonces necesitas solamente una variable, ¿no? El crecimiento de la iglesia, no sé, en la zona donde tú estás, ¿no? Yo cuando Chocofán, hice este Chocofán. trabajo, yo estaba pensando en números, no estaba pensando en crecimiento interior del creyente, ¿no? O sea, ver gente, personas, ¿no? ¿Por qué no vienen personas? Esa es la idea, ¿no? Sí, Ah, sí. ya. Entonces, en este ejemplo que les estoy dando, la variable que yo usé es la variable crecimiento, ¿no? Y es la variable que va a ir acompañando todo lo que es la investigación, ¿no? Ahora, cuando yo defino el título, recuerdan que les dije que el título sale del tema, ¿ya? Mi título necesariamente tiene que incluir mi variable, ¿no? No puede haber un título de investigación que no incluya su variable de estudio, ¿no? En este caso, mi variable de estudio, la única variable era el crecimiento, que está acá, ¿no? Eso necesariamente debe ir como parte del título. Es importante. Si no va la variable en el título, no tiene relación a tu tema, pues, ¿no?
¿no? Por ejemplo, yo no puedo poner un título que diga cuáles son los factores que impiden la vida devocional de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú. No tiene sentido, porque mi variable de investigación es crecimiento, ¿no? No tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, si mi variable de investigación incluye la palabra crecimiento, entonces mi título también lo debe tener, ¿no? Ahora, la segunda parte que tiene el título de toda investigación tiene que ver con la población, ¿no? ¿Dónde se va a hacer la investigación, ¿no? O el lugar donde se va a investigar. En este caso, ¿no? Es el lugar de mi investigación es esto, ¿no? Vendría a ser esto de acá, ¿no? Ah, Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, ¿no? Esta es mi zona de investigación, la población que yo voy a tomar, ¿no? Entonces, mi título necesariamente tiene que tener mi variable de estudio, además de mi unidad de análisis o población, ¿no? En este caso, mi unidad de análisis, donde voy a analizar todo, donde voy a observar todo, ¿no? Es la población que voy a revisar, es la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, ¿no? Entonces, mi título necesariamente tiene que incluir mi variable y la zona o el lugar, la población que voy a investigar, ¿no? Esto en la parte técnica, ¿no? En la parte técnica de la tesis se llama unidad de análisis. Esta parte de acá, que es subrayado de azul, es la unidad de análisis, ¿no? Es el lugar donde vas a analizar lo que está pasando, ¿no? Entonces, así van a tener que definir su título, ¿no? El título se compone de la variable de investigación y de la unidad de análisis, la muestra o la población que tú vas a usar, ¿no? Entonces, mi trabajo era relacionado a eso, ¿no? ¿Cuáles son los factores que impiden el crecimiento de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, ¿no? Y mi aportación, ¿no? Lo que yo quiero aportar con este trabajo, ¿no? Es dar recomendaciones para mejorar la labor evangelística, ¿no? Esas son mis aportaciones, ¿no? Al final quiero llegar a eso, ¿no? Entonces ya tengo el tema, ya tengo el título de mi tesis, ¿no? El tema lo he delimitado. Pastor, disculpe, Sí, una consulta. Este ejemplo que usted está mostrando, cuando dice la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, ¿se refiere a toda la denominación o solo a un así lugar es, específico? así es, así es. En mi caso, Claro, es un ejemplo que está es poniendo. un ejemplo nomás. Ese fue mi Exacto. caso. Ahora, esta tesis me demoró bastante. ¿Por qué? Porque tenía que levantar la información de todas las iglesias, pues, ¿no? Entonces me demoró bastante en buscar la información. Por eso les dije que cuando hagan una tesis tienen que ver también la cantidad de tiempo con la que disponen, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo que ustedes tienen para hacer la tesis desde ahora? ¿Hasta cuándo dijo el pastor Timoteo? ¿No escuché bien? Creo que este año, ¿no? Poco tiempo, menos, pastor. Creo que hasta octubre será, ¿no? Por ahí. Sí, creo. Poco tiempo, pastor. Ya, entonces tienen poco tiempo, entonces no se emocionen, no se decidan hacer algo tan grande, pues, ¿no? Porque no va a alcanzar el tiempo. Pastor, Sí, en caso mío, entonces yo tengo que delimitar, pastor, ¿no? sí, el tuyo es muy Algo grande, Pablo, muy más grande. específico, porque es muy amplio, pastor, y me Sí, va el a tuyo es requerir muy amplio, bastante ese es tiempo. para un par de años. Sí, pastor, demasiado grande, Sí, pastor. Tengo que tratar de claro, ese es muy grande, delimitar. Pablo. Sí, ¿Ya? pastor. Ya. Por ejemplo, en el caso de Leoncio, que me está mencionando la iniciativa que tiene, él está centrándose más en una localidad específica, ¿no? Su población, su muestra, es el lugar donde él está, es pequeño. Ya, la muestra donde va a levantar información es pequeña. Entonces lo puede hacer, digamos, en un tiempo más corto, ¿no? Por eso depende del tiempo que ustedes dispongan
y que lo van a dedicar también a hacer la tesis, porque yo creo que ustedes no se dedican solamente a hacer la tesis, ¿no? Cada uno tiene No, sus pa- responsabilidades familiares, sí, pastor. laborales, académicas, eclesiales, sus responsabilidades en la iglesia. Entonces, bueno, de la semana, no sé cuántas horas dedicarán a hacer su tesis. Entonces, todo eso tienen que evaluar antes de mandarse a hacer un tema, ¿no? Sí, Porque al pastor. final se mandan a hacer un tema un poco grande y no les va a alcanzar el tiempo y no lo van a lograr, ¿no? Entonces, empezamos por algo específico, ¿no? Centrémonos en eso, ¿ya? Entonces yo ya tengo mi tema, tengo mi título, ¿no? De la tesis, considerando que el título tiene que salir del tema e incluir la muestra y la población que voy a analizar, investigar, ¿no? Y luego procedo, ¿no? A elaborar o a definir el problema, ¿no? El problema que me lleva a hacer esta investigación, para ver si es relevante, pues, ¿no? Porque de repente la tesis que tú tienes que hacer, ¿sí? Bueno, no amerita, pues, ¿no? Que hagas una tesis para ese problema, pues, ¿no? Entonces, hay que ver bien, ¿no? Entonces, luego se establece el problema, ¿no? Entonces, ¿yo cómo trabajo esto, no? Ahí está en la pantalla, ¿no? Digo, el problema en el que se centra la presente investigación es el que denominamos la deficiencia, restricciones y distorsiones presentes en la labor evangelística de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, ¿no? Este problema tiene que ver con las tres partes o variables mencionadas, se encuentran formando parte de la problemática que afecta a la labor de la Iglesia indicada, las cuales consisten en, ¿no? Y empiezo a especificar los problemas que he encontrado, la deficiencia, las restricciones y las distorsiones que encontré, ¿no? Ah, ahora, ¿cómo llegué a esta definición del problema, ¿no? Lógicamente, levantando la información, pues, ¿no? O sea, no solamente es observar, o sea, uno observa y puede tener un concepto, una idea de por qué está pasando esto, pero no necesariamente lo que tú observas es lo que realmente está pasando, ¿no? Nuestra primera observación es empírica, pero esa debe ser fundamentada con el levantamiento de información de primera mano. Entonces, tienes que hacer un análisis, ¿no? Levantar preguntas, buscar información, ¿no? Sobre esto que tú quieres plantear, ¿no? Um, para que te des cuenta que en realidad el problema amerita hacer una investigación, ¿no? Entonces, ahí defines el problema, ¿ya? Ahí defines el problema de tu tesis. ¿Qué quiere estar buscando? Pastor Carlos, Sí, Pablo, sí, pastor. Carlitos, Carlos, tu audio. Pablo C, ¿no? Vamos a poner mute. Carlos, Carlos, tu audio. No más, te saco del grupo. Hay que ponerlo en Carlos, silencio. ¿Quién puede poner en silencio? No tengo yo para poner silencio. ¿quién es el administrador, pastor? ¿Quién es el administrador? A ver, vamos a ver quién es el administrador. ¿Quién es el administrador? Pastor Lincoln está de como anfitrión. Ya, Pastor Lincoln, silencia a Carlos García. Ya, puedes guiarlo silencio. No, nada. ¿No? No. Carlos Enrique. Carlos. Carlito, no sé en dónde está bien. No está en la clase, no sé con quién está peleando, está Creo que está en la reprendiendo. iglesia, pastor.
Está en su iglesia, creo. Ya. Está reprendiendo a alguien, creo, ¿no? Está en Sí, oración, no sé qué está haciendo. creo que está agarrando azotes, alguien. Ya, a ver, Carlitos, vamos a avanzar, pues si no, no va a ganar la hora. Ya, entonces una vez que terminó de evaluar el problema, lo define acá, ¿no? Indica cuál es el problema que lo lleva a hacer la investigación que quiere hacer, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ya, ay, creo que mejor desconecto porque esta cámara. Pastor, yo he descubierto una problemática acá, por ejemplo, como es pueblo chico, hay un tema. Las iglesias más tradicionalistas, por ejemplo, al ver en nosotros la cruz, confunden un poquito a la gente y dicen que nosotros somos católicos, ¿no? Y que no somos la iglesia verdadera, ¿no? Y ya nos meten un maletazo y pues, ¿no? Entonces, una de las grandes problemáticas que he descubierto es esa, pues, ¿no? ya. Entonces tú consideras que de repente que los elementos de nuestra confesión como cristianos no ayudan a evangelizar, Tenemos, digamos, una cruz en la fachada grande, ¿no? Y nos comparan como una iglesia católica. pero los comparan ¿quién? Los otros evangélicos. Exactamente, de otra doctrina, digamos, más tradicional o Ya, pentecostal o bautista, ¿no? pero el crecimiento que tú estás planteando es un crecimiento con cristianos de otras iglesias o estás planteando un crecimiento con inconversos. Gente nueva. Lo Ya, que yo trato de hablarles es de Jesús simplemente, ¿no? ya, entonces Gente nueva. eso no es problema para tu propuesta, porque la gente que es inconversa no entiende, al contrario, debe ser más bien una ayuda. Esa es una dificultad para el que es creyente, ¿no? Pero tú no quieres que a la iglesia vengan creyentes, ¿no? Sino quieres evangelizar gente que no conoce el evangelio, ¿no? Así es, Entonces, así es. la cruz no Ah, sería un impedimento. Y sería impedimento si es que otro creyente quiere venir, bueno, pero no lo veo como impedimento, más bien lo veo como una ayuda para que puedas tú llegar a las personas que no son conversas, ¿no? Entonces, eso tienes que ver, por ejemplo, Leoncio, ¿no? O sea, tu campo de estudio no son los otros creyentes, ¿ah? O sea, tu campo de estudio no es la gente que es de otra iglesia, no. Tu campo para crecer es con gente que es inconversa, ¿no? Entonces deberías analizar un poco más sus costumbres, sus creencias de ellos, ¿no? Para sí, ver si... sino que, pastor, si- como le digo, claro, sí, y eso da resultado, sino que a veces, como es el pueblo es un poco chico, bien chico, digamos que es como una guerra que te lanzan bombas y granadas, ¿no? ya, bueno, Pero igual, buen aporte lo que usted me ha dado, pastor, porque igual ya lo anoté ya. ya. Sí, hay que considerar eso, ¿no? Por eso le digo, la observación del problema tiene que ser bastante minuciosos, específicos, ¿no? Y que ayude a la investigación, ¿no? Por ejemplo, acá León se ha dado cuenta que eso no, en realidad no va a ser un factor que impida, ¿no? Y así, ¿no? La problemática tiene que estar bien explicada, ¿no? La problemática tiene que estar bien explicada, ¿no? Luego pasamos a la justificación de la investigación, ¿no? La justificación, ¿no? eh, tiene que tener un respaldo que pueda ser aprobada la investigación, pues, ¿no? Ah, por ejemplo, digamos, ¿no? Donde está Leoncio, ¿no? Donde está Leoncio dice que es un lugar pequeño. La gente, digamos, no hay mucha población, ¿no? Eh, digamos, Leoncio, de la población donde tú estás, del 100% de personas que hay, viven ahí, ¿no? ¿Cuántas tú calculas que son creyentes? Yo lo que calculo será pues un 40 a 50% de eso no pasa. Ya. Entonces, hay un 50% que no es creyente, que debería ser tu zona de trabajo, ¿no? Entonces, tú al decir esto,
a justificar tu trabajo, ¿no? Si tú quieres justificar lo que vas a hacer, tienes que decir, ¿no? Yo deseo hacer este trabajo de investigación porque considero de que todavía hay un 50% de personas que no han escuchado el Evangelio, ¿no? A los cuales yo me quiero acercar para que sean parte de la iglesia en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, Pablo está haciendo un trabajo de metodología para leer y escribir, ¿no? ¿Por qué es importante ese trabajo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque él desea que la población salga del analfabetismo en donde está, ¿no? Y puedan madurar y crecer de manera, no sé, de una mejor manera académica, ¿no? En el conocimiento de su fe, ¿no? Entonces está bien, es una justificación válida, ¿no? Y así, ¿no? O sea, la justificación tiene que tener un buen sustento, ¿ya? Si no hay una buena justificación, tu tesis va a ser rechazada, pues, ¿no? O sea, digamos, hay en una cuadra, ¿no? En una cuadra, digamos, donde está Leoncio, ¿no? En la cuadra donde está Leoncio hay 5 iglesias, ¿no? Entonces él dice, yo quiero establecerme aquí para ganar almas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿pero por qué ahí? Pues porque ya hay 5, ¿no? Entonces, mejor hay que mirar otro lugar, pues, ¿no? Porque si ya hay gente trabajando ahí, entonces vamos a estar, pues, quitando las ovejas de uno a otro, pues, ¿no? Entonces no tiene validez eso, ¿no? O que Pablo diga, es importante por esto, pero las personas que están yendo están recibiendo formación para leer y escribir en otro lugar. Entonces ya no tiene sentido que Pablo lo haga porque ya esas personas están siendo adiestradas académicamente en otro lugar, pues, ¿no? Entonces su investigación ya no, pues, su propuesta de investigación no sería justificada, pues, ¿no? No sería justificada, Ya ¿no? no tiene sentido, pastor. No tiene sentido, ya no va a ayudar, pues, ¿no? Es como que quieras enseñar a alguien a leer y escribir cuando ya lo está haciendo, pues, ¿no? O sea, ya no tiene sentido, pues, ¿no? ¿Para qué vas a hacer ese trabajo? Pues haz otro, donde todavía no se ha dado respuestas, soluciones, ¿no? Porque no se olvide, Pastor, su trabajo de pastor, investigación es disculpe, para que usted dé propuestas de solución, pastor. Pablo. Se recuerda que este tema creo lo habíamos planteado el año pasado, creo. Sí, Pastor, pero en este caso, el tema que yo estaba analizando y pensando, ya otra institución le está dando. En este caso, ¿cómo haría, pastor? ya, si por ejemplo otra institución ya le está dando lo que tú pensabas que era una problemática y a otra institución lo está resolviendo. Exacto. Claro, entonces ya no tendría sentido de que tú hagas eso, pues, ¿no? Eso es Ah, lo que quería preguntar. porque, digamos, yo veo un problema. Veo niños que están sin desayuno en las calles, ¿no? Y hago todo un trabajo de investigación, veo que tantos niños no consumen leche, pan, avena, ¿no? Hay desnutrición, todo. Entonces yo propongo una solución al problema. Voy a abrir un comedor para desayunos todas las mañanas a los niños, ¿no? Pero no me he percatado de que esos niños que yo pensaba que no tenían desayuno, ya les están dando desayuno en otro programa asistencial, ¿no? Entonces, ¿valdría la pena que yo vuelva a abrir algo para darles otro desayuno? No tendría sentido, ya, pastor. Ya no, pues, ya pierdo pues tiempo investigando y haciendo las propuestas, ¿no? Ya no tiene sentido, pues, ¿no? Entonces, igual, pues, ¿no? En el trabajo que ustedes hagan, si su trabajo no amerita hacerlo, no está bien fundamentado en lo que quieren hacer, no hay una buena justificación, entonces no sería aprobado, pues, ¿no? Se desestima, ¿no? Entonces, la justificación de la investigación es importante, ¿no? Luego tendrían que establecer dentro de sus planteamiento de su tesis, ¿no? Algunas limitaciones y restricciones de la investigación, ¿no? Porque tienen que especificar bien cuáles son sus límites y cuáles son sus restricciones, ¿no? De la investigación, ¿no? Por ejemplo, de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo
comprende tu investigación, ¿no? ¿Cuánto tiempo comprende tu investigación? Entonces yo, por ejemplo, he tomado esto, ¿no? La presente investigación comprende desde el 2008 hasta el presente, ¿no? O sea, yo quiero investigar desde el 2008 hasta el presente, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a Leoncio, ¿no? Leoncio, este problema que tú ves de que falta crecimiento en la iglesia, ¿desde cuándo más o menos consideras que está esto? ¿Recién lo has observado este año? ¿Ya es un año, 2 años? No, yo dejé el año pasado y ya esto, la iglesia tiene 15 años y más bien bajó, ¿no? Y yo creo Ya, que ya tiene por lo menos sus 8 años, 9 años que se ha mantenido con los mismos miembros, no ha ya. crecido. Entonces tú tienes un periodo de tiempo para analizar, ¿no? Entonces son 8 años. Más o menos tú has observado de que la iglesia se mantiene igual, ¿no? Entonces ese es tu tiempo, tu periodo, tu radio de investigación, ¿no? 8 años. ¿Qué pasa? Que en 8 años no hay crecimiento, ¿no? No hay crecimiento, ¿no? ¿Cuáles son esos factores, ¿no? Eh, el alcance, ¿no? El alcance, la investigación se limita a los diferentes ministerios de la iglesia y a su labor de evangelización, ¿no? Tienes que poner también el alcance. ¿A quiénes vas a considerar dentro de la investigación, ¿no? Eh, Todas las personas que todavía no conocen de Jesús, en este caso, podría ser todas las personas, pero yo considero también que las que están ahí son elementos que de alguna manera determinan, ¿no? Que el crecimiento se dé, ¿no? También, ¿no? Eh, eso va a ser tu tema de análisis, ¿no? Eh, por ejemplo, acá tienes que analizar, yo puse acá, por ejemplo, ¿no? Dice, el investigador tiene acceso a la información de la iglesia, ¿no? O sea, yo tengo acceso a la información de la iglesia para poder recabar los datos, ¿no? Las fuentes, ¿no? ¿Quién me va a proporcionar la información que yo necesito? De la iglesia. Entonces tengo facilidad para acceder a esa información, ¿no? No tengo restricciones, ¿no? En el caso suyo, ¿no? Cada uno tiene de dónde obtener la información. Tiene que poner ahí, ¿no? Que tiene acceso a toda la información de la iglesia o del lugar donde va a ir a investigar, ¿no? Eh, y luego, ¿cuánto tiempo se va a dedicar, ¿no? Esos son datos para ver si en realidad vas a poder cumplir tus objetivos, ¿no? En tu justificación, si tú me dices, mira, yo voy a hacer un trabajo de investigación bastante amplio, pero yo veo que tu tiempo para dedicarte a esto, tú dices, yo me voy a dedicar 2 meses. Que en 2 meses no vas a hacer nada, pues, ¿no? Quieres hacer algo grande en 2 meses, no, no lo vas a lograr, ¿no? Entonces, no empieces porque no lo vas a terminar, ¿no? Entonces, tienes que poner también tus limitaciones, tu alcance de tiempo para el trabajo que vas a hacer, ¿no? Porque en base a eso se ve la calidad y la profundidad del trabajo, ¿no? Si uno dedica más tiempo al trabajo, bueno, más información, mejor elaborado va a estar, ¿no? Más profundo es el trabajo. Menos tiempo es menos información, menor calidad de investigación, ¿no? Entonces, eso siempre se indica en la justificación, ¿ya? ¿Cuánto tiempo ustedes van a destinar para hacer su trabajo? Luego ya tenemos acá los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden ustedes lograr a través del trabajo de investigación, ¿no? Eh, el objetivo general, ¿no? Lo primero es el objetivo general. Por ejemplo, acá, ¿no? La presente investigación pretende analizar la labor evangelística desarrollada por la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú desde el año 2008 hasta el presente, con respecto a un marco referencial compuesto de 1. Planteamientos teóricos. 2. Normas y directivas. C. Características del entorno. D. Experiencias exitosas de otras iglesias similares, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no?
Entonces, ese es mi objetivo general. Ese es mi objetivo general, ¿no? Pero también tengo que indicar los objetivos específicos, ¿no? Por ejemplo, mis objetivos específicos en este trabajo que se hizo, ¿no? Ubicar, seleccionar y presentar resumidamente un conjunto de planteamientos teóricos de teología pastoral, teología bíblica, misiología, evangelismo, entre otros, normas que regulan las actividades de la iglesia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo ya acá estoy mandando los objetivos específicos, ¿no? En este caso había 5 objetivos específicos, ¿no? Entonces, esta parte tiene que ver con los objetivos de la investigación, ¿no? ¿Cuál es su objetivo general y cuáles son sus objetivos específicos, ¿no? Y luego ya viene el tema de la hipótesis, ¿no? La hipótesis de la investigación, ¿no? Este modelo se lo voy a mandar ya para que lo tengan, ¿no? Se lo mando para que ustedes lo puedan tener como consulta, ¿no? Bien, profe, le guardo un quiz, le guardo un quiz. Ya un cubicito me guardas, ya. Mm. La hipótesis de la investigación, ¿no? La hipótesis es lo que uno pretende lograr a través de lo que va a proponer, ¿no? Todavía no se ha comprobado de que lo que usted está planteando resulte, por eso es una hipótesis, ¿no? Pero en el marco teórico usted está proponiendo algo, ¿no? Eso es así. O sea, en el papel usted está viendo que pueda funcionar, pero en la práctica todavía no se ha comprobado hasta que se ponen en acción eso, ¿no? Esa es la hipótesis, ¿no? Por ejemplo, Leoncio quiere plantear una metodología de igle crecimiento ahí en su zona, ¿no? En el papel puede funcionar, pero eso no va a ser medible hasta que se implemente, se ponga por acción, ¿no? Entonces ya, luego que se pone en acción eso que Leoncio va a hacer, si hay resultados, ¿no? Si hay resultados de lo que él ha propuesto, entonces esa hipótesis ya pasa a ser una realidad, ¿no? Vivencial, ¿no? Pero antes de hacerlo siempre se pone la hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere lograr con el trabajo de investigación hipotéticamente, lógicamente, ¿no? En la hipótesis de la investigación, ¿no? Bueno, esto no va para el caso suyo, esto es otra cosa, ¿no? Las tablas y eso ya es otro asunto. Ya, entonces, esos son los elementos principales para una tesis, ¿no? Ya, su tema, su título. En el tema tienen que definir bien las variables que van a usar. Si usan una variable, ¿no? Es una variable un poco más ligera de hacer, ¿no? Porque no hay mucho campo de investigación, solo una variable de investigación, ¿no? Si usan 2, entonces el trabajo se amplía más, ¿no? Si usan 3 variables, mucho más, ¿no? Entonces yo les recomiendo que por ahora, ¿no? Puedan usar una variable nomás para su tema de investigación, ¿no? Bueno, luego ya viene su título, ¿no? Que contenga dentro del título la variable de investigación y su unidad de análisis o la población o muestra donde se va a hacer la investigación, ¿no? Luego de todo este proceso, ¿sí? Que es la estructura de una tesis, ¿no? Esta es la primera parte donde usted estructura su tesis, ¿no? Todavía no ha desarrollado, no ha desarrollado el contenido, está todavía en el marco estructural de qué es lo que va a hacer, ¿no? Eso se presenta, ¿no? Eso se presenta y esto se aprueba, ¿no? O sea, el asesor lo ve y le dice, bueno, está bien, el tema está bien, pero acá te estás ampliando mucho, estás usando muchas variables, ¿no? Tu justificación como que no es consistente, ¿no? Hay que mejorar esto, ya le va guiando, ¿no? Quizás tus objetivos no están bien, le va a ayudar en los objetivos. La hipótesis está planteada mejor, ¿no? Entonces, todos esos detalles ya le da el asesor, ¿no? Y eso
una vez que se aprueba esta primera estructura, ya tú empiezas a desarrollar el contenido, ¿no? En el contenido, ¿se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Está claro, claro. Ya. Ahora ya pasamos a la parte ya del desarrollo, ¿no? De la tesis como tal, ¿no? Ya tengo la estructura, ahora paso ya al desarrollo, ¿no? Al desarrollo del marco teórico, ¿no? Eh, Ahora, en esta parte, lo que uno tiene que hacer es buscar información de otros que ya han trabajado el tema que tú pretendes abordar, ¿no? O sea, el tema que tú pretendes abordar, ya otros han tratado y han hecho el trabajo, ¿no? No necesariamente específicamente de tu iglesia, pero hay trabajos, por ejemplo, de crecimiento de iglesias que han hecho otros, ¿no? No eres el único, o sea, no es el único que ha visto ese problema. Hay varios que han hecho trabajos de investigación sobre ese tema, ¿no? Entonces, para empezar a hacer tu marco teórico, ¿no? Y empezar a desarrollar el contenido, tú tienes que buscar información que ya existe, ¿ya? Porque todo trabajo de investigación siempre se cruza con la información que ya existe. No eres el llanero solitario que va a hacer por primera vez algo que nadie ha hecho, ¿no? O sea, ya la información siempre está encima de otra información, ¿no? Eh, entonces, en este espacio es lo que se llama como la consulta de la información, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer uso de de algunas ayudas, ¿no? Para lograr esto, ¿no? Por ejemplo, acá voy a poner, ya les voy a dar unos datos que son importantes para su trabajo, ¿no? Voy a entrar a una página. Ya, voy a compartir, ¿ya? ¿Ya se ve ahí? Ya, esta es una página web, ¿no? Que ya ustedes ya están familiarizados con esto, ¿no? Es el Google, pero el Google académico, ¿no? El Google académico es un lugar, ¿no? Donde se aloja los trabajos que ya personas han realizado sobre temas de investigación, ¿no? Entonces podemos consultar acá lo que ya se hizo, ¿no? Lo que alguien hizo y fue de alguna manera alojado acá, ¿no? Los trabajos académicos formales, por lo general, tienen un lugar donde se van registrando virtualmente, ¿no? Por ejemplo, las tesis que se presentan en el Perú de las universidades, ¿no? Están registradas en la SUNEDU, ¿no? Hay una página de la SUNEDU donde uno puede entrar y consultar algunas tesis que se han presentado, ¿no? Y ya han sido evaluadas, y han sido aprobadas, y han sido archivadas ahí, ¿no? Esto, por ejemplo, nos habla, yo por ejemplo voy a poner acá, ¿no? Lo que Leoncio quiere investigar, igle crecimiento. Igle crecimiento. Ahí está. Entonces acá yo hago una búsqueda y me sale acá información sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, acá hay uno que escribe, ¿no? De Godeau Díaz, 2015. Él escribió
sobre principios de Iglesia y crecimiento según Hechos 2:41 al 47, ¿no? Entonces él ha hecho un trabajo que solamente se ha delimitado a trabajar lo que dice Hechos 2:41 al 47. Mira, por ejemplo, acá hay un buen ejemplo de cómo delimitar un tema de investigación, ¿ve? Porque si hubiera puesto principio de Iglesia y crecimiento en el Nuevo Testamento, un montón, ¿no? Principio de Iglesia y crecimiento en el libro de Hechos, bastante, pues, ¿no? Pero él se delimitó solo a una sección de Hechos, ¿no? Entonces es más corto su investigación, ¿no? No es muy amplio. Entonces, por ejemplo, acá dice en el primero, ¿no? Esta investigación concluye que los principios sobre los cuales se ha de fundamentar la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la actualidad, ¿no? Entonces, es un trabajo de la Iglesia Adventista, por ejemplo, ¿no? Han hecho, un estudiante adventista hizo ese trabajo, ¿no? Para el tema de su iglesia, ¿no? Uno lo puede leer, de repente ahí puede congeniar con algunas cosas, pero ya estoy buscando información, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro, ¿no? Estrategia de Igle Crecimiento para la Unión Interoceánica de México, ¿no? Ah, hay otro trabajo hecho por Gómez Jiménez, ¿no? Acá hay otro trabajo de la propuesta bibliográfica en un desarrollo progresivo hacia un sistema Igle Crecimiento continuo para la Iglesia Adventista. Otro de la Iglesia Adventista, ¿no? Hay varios de la Iglesia Adventista, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, acá, las 8 características básicas de una iglesia saludable, guía práctica para un iglesia crecimiento natural, ¿no? Etcétera, etcétera. Mire, ¿cuántas hay, no? Algunos principios de iglesia crecimiento en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Eh, algunas citas, artículos también hay. Eh, el crecimiento de la iglesia en América Latina y la teoría del libre crecimiento, ¿no? O sea, ¿para qué les hago ver esto, no? ¿Qué función tendría esto? Es para que ustedes empiecen a tener conocimiento de lo que ya se hizo por otras personas, ¿no? O sea, como le dije, no lo va a hacer usted por primera vez, ya alguien ha hecho esto, ¿no? Y le puede ayudar a tener más información, ¿no? Entonces, primero empiece a buscar información de que ya está vigente, ¿no? Por ejemplo, podemos buscar otro tema, ¿no? No solamente irle crecimiento, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere hacer la vida devocional, ¿no? Vida devocional de los jóvenes. Digamos, yo quiero trabajar solamente con jóvenes, ¿no? Vida devocional de los jóvenes, ya. Entonces acá lo busco y ahí me sale varios, ¿no? Vida devocional y apostasía, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Uso del Internet y vida devocional en jóvenes, ¿no? Del Distrito Misionero de los Olivos. Miren, por ejemplo, acá ya es más específico, ¿no? Entonces, en el Distrito de los Olivos ya se hizo una investigación sobre la vida devocional en los jóvenes, ¿no? En el año 2016, ¿no? Hace 8 años atrás, ¿no? Seguirá igual, habrá cambiado las cosas, se tendrá que hacer una investigación nuevamente, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Relación en el consumo de televisión y la vida devocional de los jóvenes, ¿no? De la UNAC, ¿no? Entonces, ahí hay otra investigación, ¿no? Interesante eso, ¿no? Y así, ¿no? Ah, entonces, ¿cuál es la página para consultar información que ya existe? Una de ellas es el Google Academy, ¿no? Tómelo nota, es muy útil este lugar, ¿no? Virtual, para que busque información y pueda leer, ¿no? Ahora, ¿hay otro? Claro que hay otro. Ya vamos a ver otro de la SUNEDU, donde sí, ahí están alojadas las tesis que los alumnos han presentado, ¿no? A ver, vamos a entrar a la página entonces. Mm, A ver, que cargue. Ahí está, ¿no? Acá está.
Entonces acá uno pone el título de búsqueda, ¿no? Digamos que es buscar algún tema que va relacionado al tuyo, ¿no? Digamos espiritualidad, ¿no? Espiritualidad, ¿no? Quieres trabajar el tema de la espiritualidad, ¿no? Dentro de la congregación. Entonces pones espiritualidad y busca la información, ¿no? Esperamos un momento que se busque en la página. Y me arroja los resultados, ¿no? Hay un error, parece que hay un error en la página. A ver, vamos a ver otra vez. Espiritualidad en los jóvenes, vamos a ver. Ya, ¿se ve la pantalla? No, Negra, pastor, negra nada. pantalla. Ahí sí, pastor. Ya, Ahora ya, sí. ya. Listo. Entonces, a ver, empezamos, ¿ya? ¿Cómo deben desarrollar entonces el contenido de la tesis? ¿No? Vamos a ver desde el comienzo, ¿ya? Eh, Páginas preliminares. ¿Qué debe ir las páginas preliminares del contenido de su tesis? ¿No? Primero, la primera página del escrito que identifica la investigación y contiene lo siguiente. La portada. ¿Qué va en la portada? El logo. En este caso, el logo de la institución, ¿no? El nombre de la institución donde usted está preparándose, ¿no? En este caso, el seminario, etcétera, ¿no? Ahí están las indicaciones. Centrado a 2 centímetros debajo del logo. Primero el nombre completo del lugar donde esté estudiando. En la segunda línea, si hubiera una escuela profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Luego el título. El título identifica la investigación que se presenta. Debe dar una idea clara del contenido de la investigación y ubicarlo en el tiempo y el espacio. Debe ser claro y conciso y no tener más de 20 palabras, ¿ya? Se escribe todo en mayúsculas, respetando las tildes, de modo que lo distinga de los demás datos de la portada, centrándolo en la parte superior. Va en Arial 14 y a 4 centímetros el nombre de la institución. Son los detalles técnicos, ¿ya? Para que usted empiece a desarrollar el contenido. Tipo de trabajo, ¿no? Se menciona el grado o título que se pretende alcanzar en mayúsculas, ¿no? Bueno, esto es el trabajo que para lograr el bachiller o la licenciatura o licencia en ministerio, bueno, conforme va, ¿no? Lo que usted va a alcanzar con la tesis. Luego el nombre suyo, ¿no? Que ha hecho el trabajo, se ubica en tal lugar, a tantos espacios, después de la frase presentado por, ¿no? El asesor, quien le acompañó en esto, y luego lugar y fecha, ¿no? Que se está haciendo la sustentación y la presentación. Bueno, en este caso la presentación, ¿no? Y si hay sustentación también, ¿no? El lugar, el país, la provincia, ¿no? Donde usted esté ubicado, ¿no? Esa es la primera parte, la portada, ¿no? La primera hoja, contenido de la primera hoja. Luego hay una hoja de dedicatoria, ¿no? Se puede mencionar las personas o instituciones a quienes se dedica la investigación. No debe tener una extensión mayor de una página, ¿no? Dedicatoria pequeña nomás. Luego hay agradecimientos. Este es opcional, no es requisito, ¿no? Puede ir o no. Se hace mención, ¿no?
de algunas personas que le ayudaron, contribuyeron o lo apoyaron en la realización de la investigación, ¿va? Va encabezada por la palabra agradecimiento, ¿no? No debe haber más de una página, ¿no? Poca información en esto, ¿no? Entonces ya tenemos 3 páginas, la portada, la dedicatoria y el agradecimiento, ¿no? Ahora viene el índice de contenidos, ¿no? Que es lo que usted va a presentar en su trabajo de investigación, ¿no? Se listan los capítulos, ¿no? Por ejemplo, en su trabajo de investigación creo que podría ser 3 capítulos, ¿no? Y sus subcapítulos dentro de ellos, ¿no? Eh, se listan los capítulos presentados y organizados, indicando en qué lugar de todo el trabajo se encuentra, el número de páginas donde se encuentra cada capítulo, ¿no? Ya estas partes técnicas, debe usar tabulaciones, ¿no? Etcétera. Si va a usar figuras o tablas, acá viene el índice de tablas y figuras, ¿no? De repente usted está haciendo una tesis de tipo cuantitativa, ¿no? Donde está mostrando datos, quiere mostrar tablas con datos, con estadística, con resultados. Entonces acá se da el índice de dónde se encuentran esas tablas, ¿no? O figuras, imágenes también, ¿no? También. Luego hace un resumen, ¿no? Una tesis con diseño cuantitativo debe incluir, si es que usted va a hacer una tesis de tipo cuantitativo, ¿no? Eso para los que van a hacer una tesis de tipo cuantitativo, ¿no? En su caso creo que la mayoría va a ser cualitativo, ¿no? Una tesis, solo hay 2 tipos de tesis, ¿no? Cuantitativo o cualitativo, ¿no? Creo que en el caso suyo, creo que sin excepciones, creo van a ser todos cualitativos, ¿no? Entonces, no, esta parte no amerita, ¿no? Entonces, para cuantitativo, ¿no? Es para reflejar datos, estadísticas. Ya, luego vendría a ser la introducción, ¿no? Del tema que usted va a desarrollar. Es la presentación del contenido de la tesis. O sea, es lo que usted va a proponer, el que va a leer la tesis va a encontrar dentro del contenido, ¿no? Es una síntesis en forma clara, breve y precisa, ¿no? Debe considerar, dentro de la introducción, debe considerar la relevancia de la realidad problemática, la variable de estudio, problema principal de investigación, objetivo general, hipótesis principal, importancia del estudio, ¿no? El enfoque y tipo de diseño de investigación, la población y muestra que está usando, y una breve descripción de la estructura, ¿no? Cómo está desarrollada la tesis, ¿no? Qué capítulos hay, un pequeño detalle de cada uno de ellos, ¿no? Esa es la introducción, ¿no? A la tesis, ¿no? Luego viene el capítulo 1, que ya empieza con el marco teórico, ¿no? Se aborda la problemática de estudio de forma directa, de tal manera que sea un fundamento teórico el planteamiento del problema de investigación. Presupone la descripción del estado de la cuestión del tema de estudio, incluyendo tanto evidencias teóricas como empíricas para cada variable de investigación, ¿no? Esto de acá, esta parte del APA, no vamos a ser, creo, muy rígidos en esto, ¿ya? Pero de todas maneras, debe haber una correcta situación, ¿no? Para citar las fuentes de información que va a usar, ¿no? Ya las bases teóricas, es importante esta parte, ¿no? Luego las empíricas, este de acá también. El planteamiento del problema, ¿no? Que ya lo vimos anteriormente. El planteamiento del problema, la descripción de la realidad problemática, ¿no? Nuevamente acá se incluye. Los objetivos de la investigación, ¿no? La hipótesis. Esto es todo lo que es el capítulo 1, ¿no? Lo que es el marco teórico, ¿no? Ahí va, capítulo 1. Luego viene el capítulo 2, el método, ¿no? ¿Qué forma va a ser el método que usted va a desarrollar para su investigación, ¿no? Tipo y diseño de investigación, ¿no? ¿Qué tipo, estrategia y diseño de investigación para responder a las hipótesis y a los objetivos, ¿no? Bueno, los participantes
la descripción de la población, los lugares y todo lo demás que usted va a hacer uso, ¿no? Y luego vienen las tablas, ¿no? Cómo se usan las tablas de medición, los aspectos éticos, los procedimientos, los análisis de los datos. Capítulo 3, resultados, ¿no? Esto es ya lo que usted halló luego de la investigación. ¿En qué está, a qué llega la investigación, los resultados de su investigación, ¿no? Acá se pone todos los, acá hay algunas ayudas. Capítulo 4, la discusión y las conclusiones, ¿no? Del trabajo desarrollado, ¿no? Algunas recomendaciones, referencias en algunos casos, los anexos, y ahí la bibliografía, ¿no? Y ahí acabó la tesis, ¿no? Bueno, acá están los datos ya técnicos, los tipos de letras, la paginación, las abreviaturas, cómo se usan, etcétera, etcétera, ¿no? Este es de la Universidad San Martín, por ejemplo, ¿no? Este es el modelo de una hoja de portada, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Esa también la va a mandar al grupo, pastor? Sí, Por sí. ejemplo. Ahí. Ya dos cuyes, pastor. Entonces hay dos materiales, ¿no? Uno de cómo hacer el primer, la estructura para ser aprobada la tesis y luego ya el desarrollo del contenido en sí, ¿no? El segundo documento les va a ayudar bastante porque ahí les indica más o menos todo lo que debe contener su tesis, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Pastor, la estructura de la tesis, o sea, ahí según usted nos muestra, no es tan grande, ¿no? 13 páginas o más, creo. Sí, bueno, ese es poco, pero lo que va a nutrir la tesis es ya la información que tú vas a encontrar como resultado de tu investigación. O sea, podremos llegar nosotros a 20, 30, creo. ¿O cuál es lo Yo creo que con recomendable? un capítulo de 30 páginas para una tesis pequeña, creo que es suficiente, ¿no? 25 o 30 páginas de una investigación específica, lógicamente, ¿no? Más todos los marcos, tablas, introducción, conclusiones y todo eso, puede llegar a 40 páginas, ¿no? O sea, es tesis chica nomás, pues, no tan grande. Pastor, ¿y esa estructura usted nos va a alcanzar? ¿Nos puede Claro, yo les alcanzar? voy a mandar las dos, pues, ¿no? Las dos estructuras se lo voy a mandar al grupo para que lo tengan y puedan trabajar, ¿no? Como les dije, hay dos tipos de tesis nomás, ¿no? La tesis cuantitativa, que es la que trabaja con números, estadísticas, ¿no? Um, por ejemplo, queremos hacer un análisis, ¿no? Una tesis, queremos investigar cuántas personas en la iglesia leen la Biblia. Entonces vas a hacer una investigación en eso, ¿no? Entonces haces un estudio, ¿no? Levantas la información, haces unas encuestas, ¿no? Con preguntas directas y respuestas directas, ¿no? Y haces un levantamiento de información, ¿no? Por lo general, las tesis de tipo cuantitativo demanda una población mayor para buscar información, ¿no? Por ejemplo, mínimo tiene que ser 200 personas, ¿no? Si tú quieres saber si las personas leen la Biblia en la iglesia, ¿no? Entonces tendrías que levantar la información de 200 personas, ¿no? Para que te dé un resultado más o menos, un promedio más o menos, porque si levantas la información de 10 o 20 es muy poco, ¿no? Para una investigación es muy, muy pobre, ¿no? Se necesita 20, ¿no? Eh, Tú tienes otra investigación, quieres saber por qué los jóvenes demoran tanto en casarse, ¿no? Entonces, haces otra investigación, ¿no? Levantas la información de 200 jóvenes, ¿no? Para ver los resultados. Y eso te ayuda a medirlos, ¿no? Y trabajar ese asunto, ¿no? Entonces, es una tesis de tipo cuantitativa, ¿no? Se usan variables para desarrollar esto, ¿no? Y la otra tesis es de forma cualitativa, ¿no? Que es más que estadística, levantar números, es hacer análisis, ¿no? Por ejemplo, la espiritualidad, ¿no? ¿Por qué la espiritualidad en los jóvenes no es constante, por ejemplo, ¿no?
por qué la espiritualidad en los jóvenes no es constante, ¿no? Entonces, ya ahí no necesitas una muestra grande, ¿no? Sino un análisis pequeño, ¿no? Digamos de 12 personas, ¿no? Mínimo, ¿no? Ese es ya un análisis cualitativo, ¿no? Entonces, por esos dos caminos ustedes tienen que elegir, ¿no? Cuantitativo o cualitativo. Una de esas dos tesis las tienen que elegir, ¿no? Y en base a eso ya trabaja, ¿no? Como le dije, su campo de estudio es teológico, bíblico, ministerial, eclesial, ¿no? Muy bien, si no hay más preguntas, hasta ahí llegamos conmigo. Pastor, Sí, una última pregunta. Pastor, en el caso de las variables, eh, sí. en el caso de nosotros estamos haciendo algo más sencillo, como usted está explicando, ¿no? Si en caso uno utiliza bastantes variables, se No, refiere no, que no es necesario, ¿no, Pastor? no, Solo no, una sola solamente, Pablo, una variable nomás de estudio, nada más. suficiente, ¿no, Pastor? Suficiente para terminar el trabajo, por lo menos de este trabajo que le están solicitando, ¿no? Mayormente por el tiempo, ¿no, Pastor? Por el tiempo, Y efectivamente. el tiempo que nosotros disponemos también para El poder tiempo elaborar y la eso. dedicación que van a dar no es mucho, pues, Exacto, ¿no? ¿no? Exacto. No Sí, sí, van a, ya le entendí, Pastor. Ya. sí, no van a pretender hacer, pues, 100 páginas, no, no, no van a llegar, ¿no? Es imposible, ¿no, Pastor? Claro, creo que 20, 25 páginas es Más que bastante suficiente, prudente, Pastor. sí. Algo, Bueno, los algo asesores que sencillo y cada uno preciso, ¿no, tiene, Pastor? ¿ah? Algo sencillo y preciso, ¿no, Pastor? Preciso, sí, directo Ah, nomás, ¿ya? Ahora, cada uno tiene su asesor, ¿no? sí, Entonces, Pastor. su asesor, él ya les va a ir acompañando, ¿no? Para que les ayude un poco en la parte de las variables, ¿no? Cómo no salirse mucho en campo de estudio, ¿no? Con la guía, ustedes ya se pueden ir avanzando y ya luego con su asesor van puliendo algunas cosas, ¿no? Excelente, Pastor. Muy bien, si no hay preguntas, me parece que la clase la he hecho solamente para Leoncio y Pablo, que Los han otros sido los están más favorecidos. solo, solo en espíritu, Pastor. Está. Claro, los demás están orando por mí, muchas gracias. Dios les bendiga. Bien, entonces si no hay más, Gracias, Pastor. Su cuy lo espera. ya, Leoncio, ¿verdad? Me voy para Trujillo, ¿ah? Leoncio, ¿tú en qué iglesia estás? ¿En qué parte? Estamos en Chocofán, pero si viene a Trujillo está cerca, no hay problema. Chocofán está de Trujillo a cuánto? Luz de Gracia en Chocofán por San Pedro. Ya, de Hora y Trujillo, media, ¿cuánto demora? hora y media, cerquísima. Está cerca, hora y media nomás. Claro, Pastor, ¿Ese, ese es como yéndote para Piura o para Chiclayo? como yéndose a Chiclayo, digamos que está entre Trujillo y Chepén. Antes de Pacasmayo, está cerca de Pacasmayo, Ya, pues. ya, ya, ya. Como yéndose para Piura, ¿no? No regresando a Lima, ya, ya. Ya pues, ahí iremos para visitar allá y ver Claro. cómo está Chocofán. Ahí viene Pastor, con Pablo Lezameta, César Chávez, ahí que está durmiendo. Claro, pues. Pablito, también voy a ir a Guano con Pablo. Pastor, ¿cuándo me va a visitar, Pastor? Ya, pues, Pablo, cualquier rato te aviso y Ya, caemos ahí en Rocafuerte. ya, Pastor, programamos, Pastor. una consulta yo. Sí, Pastor, sí, yo quería hacer una consulta porque, bueno, yo estaba avanzando un poco mi tesis y, bueno, es cualitativa mi tesis, ¿no? Quiero hablar sobre la gran comisión, o sea, más que todo como el discipulado de los jóvenes, ¿no? ya, Es un discipulado de los jóvenes. Y bueno, yo hipótesis no he hecho, pero ya ahora que estaba escuchando voy a hacer. Y también con respecto a los resultados, yo en mis resultados estoy un poco como confundido porque yo como en el resultado yo quisiera implementar, o sea, como un material para, para que se disipule a los jóvenes, ¿no? O sea, no sería algo como que se compruebe o algo que tengo que hacerlo, o sea, algo como hacerle no sé, hablar con algún joven, ¿no? Sino como que quiero implementar un material para ya, que ella pueda usar, ya. ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones que tú vas a dar después de tu investigación. O sea, tú recomiendas, ¿no? En la parte de tus conclusiones, recomiendas de que para el discipulado de jóvenes se debería implementar el uso de este material y lo propones, ¿no? Ah, y das tus Pastor, justificaciones.
¿Por qué? Entonces sí estaría bien porque, o sea, yo escuchaba como que usted decía, ¿no? Como que tenía que encuestar a jóvenes o encuestar ciertas personas para Claro, poner no, resultados. tú tienes que encuestar para ver si hay la necesidad de discipular. O sea, si tú ves que los jóvenes no han sido discipulados, entonces hay una necesidad, hay un problema. Se tiene que discipular, ¿no? Esa es tu investigación. Entonces hay un discipulado en los jóvenes. Ese es tu tema de investigación, ¿no? Discipular es tu tema, tu variable. Entonces eso, tú vas a levantar la información de 12, 13 personas, ¿no? Y te das cuenta que sí hay necesidad de discipularlo, ¿no? Que hay, no hay una formación con las doctrinas básicas, etcétera, ¿no? Lo que tú encuentras, ¿no? Y luego, al final, en tus conclusiones, tú recomiendas, ¿no? Haces las recomendaciones que de luego de investigar y darnos cuenta de que los jóvenes realmente no han sido formados en un discipulado, no sé, integral, sistemático, lo que tú ya ves, se recomienda, ¿no? El uso y la implementación de materiales discipulados como tal, ¿no? Tal. Así podrías mantenerlo, como una recomendación. Pastor Luis, Sí. en caso mío, lo que le estaba mencionando hace unos instantes, o sea, Ujú. esa dificultad que tenía para poder hacer la tesis, la problemática que había planteado Pastor, Ya, ya como le estaba mencionando, ya no tiene ningún sentido, ¿no, Pastor? ya no, hay que cambiar. ¿Podría cambiar, Pastor? Sí, cámbialo ya, cámbialo. Sí, Pastor, lo voy a cambiar. Por ejemplo, hay un tema interesante que nadie está tocando, ¿no? A ver, Pastor, puede ser que me A diga. ver, no sé si en las congregaciones que ustedes participan, la mayoría son mujeres. Mío, sí, Pastor, la mayoría son mujeres. La verdad, pues la mayoría son mujeres en las congregaciones, ¿no? Eso es Sí, bueno, es Pastor. una bendición, pero también es hay que tomar una atención por qué no participan los varones, ¿no? En los cargos ministeriales, bueno, en los ministerios, ¿no? Entonces, quizás por ahí hacer una investigación, ¿no? ¿Por qué los hombres no responden al compromiso ministerial, ¿no? Ujú. Sería interesante, Pablo, ahí por tu zona, para ver por qué los varones no responden. Buen tema, Pastor, ¿ah? Ah, podría ser, ¿ah? Sí, Pastor, Pero eso ya sería más pastoral, pues, tema pastoral. exacto. Cualitativo sería, pues, Pablo. Sí, cualitativo nomás, Pastor. Claro, cualitativo, tu variable, ¿no? Una variable, tu población, hombres, digamos una edad le pones, pues, ¿no? Hombres de, no sé, casados, ¿no? O de 30 a 50, ¿no? No sé. Sí. Todos se han ido, Pastor, creo. Ya, Una listo. tesis, ¿por qué Henry no se casa? Ahí hay que hacer. Ahí está, perfecto, ¿no? No, mira, por ejemplo, los que están trabajando con jóvenes, acá hay temas bastante importantes, relevantes. Uno es por qué los jóvenes demoran tanto en casarse. Es un buen tema, ¿no? O sea, ¿por qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué problemáticas hay, ¿no? ¿Qué impiden que los jóvenes se casen jóvenes, pues, no tan jóvenes adultos, ¿no? Algo debe estar pasando, pues, ¿no? Entonces, eso sería bueno investigar y proponer, pues, ¿no? Eh, bueno, pero ahí está, desde pues, lo que quieren hacer con jóvenes. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Les mando los archivos para que lo tengan. Ya pasó, por favor. Y terminaremos pues con una palabra de oración, dando gracias al Señor. Pablito, a ver, despídenos ya. Ya pasó. Señor Padre Todopoderoso, gracias Señor, gracias Padre Celestial por estas clases que hemos tenido con tu siervo Padre Santo. Nos ha hecho entender, Padre Celestial, cómo tenemos que realizar nuestra tesis, Padre Santo. Te pido por él, Padre Celestial, y su congregación también. Y también por todos mis hermanos que están aquí presentes. Gracias Señor por esta enseñanza, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en tu dulce y precioso nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, pastor. Dios le bendiga. Ya échenle un balde de agua fría a César, que se ha Ya, quedado dormido. pastor. César está, Está orando desde el está comienzo. orando, pastor, está orando, está orando.
Bueno, ahí está, pues. Está recibiendo una revelación. Fuerte, ¿ah? Fuerte está recibiendo, ¿ah? No lo deja. Buenos días, César. Ya, nos vemos, cuídense. Ya pasó, bendiciones. Saludos a Carlitos, Pablo. Ya pasó la ley presente.